En realidad, voy a retroceder la diapositiva para que puedas ver. En realidad, los filamentos intermedios son un conjunto de proteínas queratinas que forman parte también del citoesqueleto y que pueden interactuar o pueden fusionarse o pueden adherirse con proteínas que hay dentro del citoplasma y a su vez también se pueden asociar con proteínas que vienen de afuera de otras células para permitir la comunicación entre células vecinas. Estos tipos de filamentos intermedios y proteínas de tipo queratina las vas a ver en los tejidos, sobre todo en los tejidos animales, por ejemplo en el tejido epitelial, ¿ya? Por ahí vas a escuchar, por ejemplo, algunas uniones intercelulares, como los hemidesmosomas, los desmosomas. Eso está hecho justamente o está relacionado justamente con los filamentos intermedios, ¿ya? No sé si de repente te aclaré tu pregunta. Acá me pregunta Jennifer, ¿qué era el citogel? El citogel era la parte más condensadita del citoplasma. Hay una zona del citoplasma que es bien fluida, que se llama citosol, y otra zona que es un poco más viscosa, que es el citogel. Ese es el citogel, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora, algo que quiero aclarar también y acotar un poquito más o ahondar un poquito más, ¿ya? Eh, sería lo que corresponde a los microtúbulos, ¿ya? Por si acaso, los microtúbulos también los puedes encontrar formando parte de algunas estructuras como los cilios y flagelos. O sea, ahí también vas a encontrar microtúbulos. Y por otro lado, también vas a encontrar microtúbulos en unas estructuras que se forman dentro de las células cuando la célula se va a dividir. No sé si has escuchado, por ejemplo, del uso acromático. El uso acromático, eh, por ejemplo, es una estructura que forma la célula cuando, cuando está entrando en división, ¿no? Durante la profase se forma este conjunto de proteínas que se distribuyen dentro del citoplasma y se pegan a los cromosomas y luego se van acortando durante la anafase y van separando a los cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues, ahí la función de los microtúbulos es formar parte de los ayudarían a este proceso interesante haciendo que justamente, pues, al final de la telofase, la célula haga su citocinesis, ¿no? Estoy hablando de los microfilamentos ahora. Entonces, ahí sí se podría decir que los microfilamentos participan cuando tú hables de microfilamentos, acuérdate ¿no? ¿De qué? Del movimiento, ¿ya? Del movimiento, digamos, eh, interno que generan estas proteínas, ¿no? Estas estructuras dentro del citoplasma, ¿ok? Entonces, a los microtúbulos los asociamos con el soporte, el sostén, y también los podemos encontrar en los cilios y flagelos, ¿ya? Y también formando el uso acromático. A los filamentos intermedios los asociamos con proteínas de queratina para la comunicación intercelular y a los microfilamentos los asociamos con movimientos internos del citoplasma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algunos señalan, por ejemplo, que el movimiento ameboide también está relacionado con los microfilamentos, ¿no? Y el clivaje celular, que viene a ser la separación o la división de la célula, también está asociado con, eh, con los microfilamentos, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Por acá también me están haciendo una pregunta. Ethel, me parece que me ha puesto aquí también. Allá, me dice, la bimentina también es parte de los filamentos intermedios. Bueno, en realidad hay diversos grupos de proteínas que se pueden asociar no solamente a los filamentos también, sino a otro tipo de partes del citoesqueleto. La bimentina es una proteína fibrosa, ¿no? Que forma parte, es cierto, de los filamentos intermedios del citoesqueleto, ¿no? Pero en particular se encuentra forma parte, o sea, de esas células que hay, por ejemplo, dentro de los vasos sanguíneos, del endotelio. El endotelio es el epitelio interno de los vasos sanguíneos, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, se requiere pues cierta flexibilidad del vaso sanguíneo, por ejemplo, ¿no? También lo podemos encontrar en el tejido de las células embrionarias, ¿no? Y también la función que tiene básicamente es darle un soporte a las organelas que hay dentro de la célula, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es bueno, te puedo responder tu pregunta, pero sí forma parte de los filamentos intermedios. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. La verdad que este tema es bien extenso, ¿no? Pero tenemos que tratar también de responder preguntas porque no quisiera que te vayas con dudas, ¿ya? Ok, seguimos. Ahora pasamos a hablar de las organelas, muchachos. Tú dirás, profe, yo he escuchado organelas, organoides y sistema endomembranoso. Y otros dicen que todos son organelas. Bueno, esto es discutible, ¿no? Pero en realidad, si nosotros nos podemos a revisar información bibliográfica en libros ya universitarios de biología celular, biología molecular, hay pues diferentes apreciaciones. Yo te digo lo siguiente. Una organela es una estructura intracitoplasmática, o sea, una estructura del citoplasma, que puede tener una o dos membranas, ¿de acuerdo? Si tiene una membrana se le llama organela unimembranosa. Por ejemplo, lisosoma, vacuola, glioxisoma, peroxisoma. Si tiene dos membranas, ¿no? Lo llamas organela bimembranosa. Por ejemplo, mitocondrias, plastidios, ¿no? Leucoplastos, cloroplastos. Si la estructura o la organela carece de membrana, o sea, simplemente es un agregado supramolecular, entonces lo llamas organoide. Por ejemplo, cilios, flagelos, ribosomas, centriolos, casquetes polares, ¿ya? Y si la estructura es más grande, con un elevado peso molecular, formado por asociaciones membranosas de tipo sáculos, entonces lo llamas sistema de endomembranas. Por ejemplo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, inclusive hasta la misma carioteca, ¿ya? A eso me refiero. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los ribosomas, por ejemplo, los ribosomas son organoides, por ejemplo, ¿no? Ahora, si otros dicen, bueno, un ribosoma es una organela que no tiene membrana, o sea, un organoide. Los ribosomas son asociaciones supramoleculares formadas por dos componentes importantes, como vemos acá, proteínas y ARN, ¿no? O sea, proteínas y ácidos nucleicos. Ahora, como están formados de macromoléculas proteicas, ¿no? Y de ácidos nucleicos, o sea, tienen aminoácidos, tienen nucleótidos, ¿no? Estas estructuras, estos organoides, se van a asociar, se van a juntar y van a formar dos partes. Una estructura que está aquí más grande, o bueno, en este caso sería la subunidad grande, que es la subunidad mayor, y otra más pequeña, que es la subunidad menor. O sea, un ribosoma tiene dos porciones. Una porción más grande que se llama subunidad mayor y otra porción más pequeña que
se llama subunidad menor. Pero estas dos porciones, ¿dónde se van a formar? Cuidado con esto. Estas dos porciones, por separado, o sea, no juntas, sino por separado, se van a formar en el nucleolo, o sea, dentro del núcleo, en una zona que se llama nucleolo. Por eso al nucleolo se le conoce como el precursor ribosómico, porque allí se forman las dos bolitas de acá, la mayor y la menor, para que me entiendas mejor, ¿ya? Pero ahí no se van a ensamblar, por si acaso, te quiero aclarar eso, porque en el libro de la pre hay un error de tipeo donde dice que ahí se ensamblan las unidades, no, ahí no se ensamblan las subunidades de los ribosomas se ensamblan en el citoplasma, ¿ok? Hay que aclarar eso, ¿ya? Pero las dos subunidades sí se van a formar dentro del nucleolo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí en el nucleolo se van a formar. Ahora tú dirás, profe, aquí tenemos un ribosoma eucariota y acá tenemos un ribosoma procariota, o sea, un ribosoma de una bacteria y un ribosoma de una célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se analizan estas asociaciones supramoleculares, se utiliza un coeficiente de sedimentación. El coeficiente de sedimentación se llama Sverdberg. Sverdberg, ¿ya? ¿Cómo se escribe Sverdberg, ya? Es un nombre un poco raro, ¿ya? S, V, E, R, D, B grande, E, R, G, S. Entonces, para no decir todo ese nombre, simplemente le ponemos S nada más. S, ¿de acuerdo? Entonces, S es un coeficiente de sedimentación, donde nosotros podemos más o menos medir la densidad de estas moléculas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no, encontramos que la subunidad menor, ¿no?, del ribosoma eucariota tiene un coeficiente de sedimentación 40S y la subunidad mayor tiene 60S. Y cada subunidad está formada de proteínas y ARN. Por ejemplo, la subunidad menor de aquí está formada por 33 proteínas y un ARN de 18S. La subunidad mayor tiene 49 proteínas, un poco más 3 tipos de ARN, 28S, 5.8S, 5S. Esto no te van a preguntar, pero esto es simplemente para las personas que, bueno, los chicos que quieren ahondar un poco más en su conocimiento, ¿no? Y un ribosoma procariota tiene dos subunidades también. La menor mide 30S y la mayor 50S. Y dentro de la menor tenemos 21 proteínas y este tipo de ARN, ¿no? 16S. Y dentro de la mayor tenemos 34 proteínas más este tipo o estos dos tipos de ARN, ¿ya? Entonces, aquí en resumen, ¿qué te puedo decir? Que para diferenciar un ribosoma de un procariota, tú tienes que ver el coeficiente de sedimentación, ¿ya? Cuando la subunidad menor, 40S, se ensambla con la subunidad mayor, 60S, en el ribosoma eucariota, la unidad compacta ensamblada, ¿no? No mide 100S, mide 80S, ¿ya? Por la disposición molecular que adoptan sus componentes, ¿ya? No mide 100, sino 80. Por eso se dice que el ribosoma eucariota tiene 80 o mide 80S, ese es su coeficiente de sedimentación. Y el ribosoma procariota, cuando la subunidad menor 30 se ensambla con la mayor 50, no mide 80, sino 70S, ¿ok? Pero acá la importancia es qué hacen los dos. Los dos se encargan de la síntesis de proteínas, se encargan de la traducción. ¿En qué consiste? En que un ARN mensajero va a llegar al ribosoma trayendo los codones o la información genética y un ARN de transferencia también va a llegar al ribosoma trayendo los anticodones, ¿no? De esa manera, el ribosoma lo que va a hacer es traducir la información que han traído estos dos para poder sintetizar la proteína que la célula quiere, ¿ok? Entonces, su función es la traducción, así de simple. ¿Qué significa eso? Síntesis de proteína, ¿ya? ¿Está claro, muchachos? Entonces ya sabemos qué hace un ribosoma, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos a otra estructura. El retículo endoplasmático.
El retículo endoplasmático es un conjunto de sáculos membranosos. Este conjunto de sáculos membranosos va a clasificarse en dos tipos. El que está aquí, ya, el que está acá, que vemos que tiene bolitas, se llama retículo endoplasmático rugoso. Pero esas bolitas son los ribosomas. O sea, el retículo endoplasmático rugoso tiene sobre sus membranas, tiene ribosomas. Entonces ya más o menos sabes a qué se va a dedicar el retículo endoplasmático rugoso. Se va a dedicar a la producción de proteínas. Pero esas proteínas se producen allí y luego se exportan, o sea, se liberan a través de estos pasajes membranosos y se van y se dirigen hacia el aparato de Golgi, ¿ya? Por eso al retículo endoplasmático rugoso se le dice que se encarga de la síntesis de proteínas de exportación, ¿ya? Pero tiene un compañero aquí al costado, que es este de aquí, que a diferencia del rugoso, carece de ribosomas. Este compañero se llama retículo endoplasmático liso, por eso se le dice liso, porque no tiene ribosomas, ¿ya? También presenta un conjunto de sáculos membranosos, ¿ok? Y este retículo es bien interesante porque hace muchas funciones. Una de ellas es regular la concentración de glucosa, ¿ya? O sea, participa en procesos que están relacionados con la producción de glucosa, de azúcares, de glúcidos. Pero también la función más conocida, que nosotros la sabemos muy bien, es que el retículo liso presenta una serie de enzimas que van a ayudar a la célula a desintoxicarla, a liberarla de moléculas que pueden ser dañinas para la célula. Entonces, a ese proceso tú le vas a llamar detoxificación. Detoxificación, ¿ya? Detoxificación celular. Pero hay otra función más. Tú dirás, ¿y cuál es? El retículo endoplasmático liso produce grasas. Por ejemplo, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, que no es malo, sino que la célula lo necesita. Por ejemplo, los fosfolípidos, la célula lo necesita para su membrana. Los triglicéridos se necesitan como fuente de energía, ¿no? El colesterol también forma parte de las membranas, ¿no? Entonces, todo eso necesita la célula. Y el órgano donde el retículo liso cumple una función importantísima es el hígado, justamente. Por eso se dice que el hígado es el órgano o el laboratorio del cuerpo que también hace un proceso de desintoxicación. Por eso tenemos que cuidar al hígado bastante, ¿ya? Todos los componentes que el retículo rugoso y el retículo liso liberan se van al aparato de Golgi. Ahora vamos a hablar del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como la aduana de la célula. Por ahí llegan un montón de moléculas de diferente tipo procedentes del retículo endoplasmático. Y lo que hace el aparato de Golgi es una especie de supervisión, ¿no? Comienza a juntar las moléculas y las engloba en bolsitas. Es una estructura, un sistema endomembranoso bien ordenadito que también está formado por sáculos. Y aquí podemos ver que sus sáculos parecen como almohaditas cortadas, ¿no? Y estas bolitas son sus vesículas. ¿Dónde está? Por acá. Acá está. Estos son sus sáculos y estas bolsitas son sus vesículas, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, aquí está el Golgi y aquí está el retículo endoplasmático, ¿no? Las moléculas del retículo endoplasmático van y el Golgi las empaqueta. Esas moléculas que el Golgi está empaquetando las envuelve dentro de sus vesículas, de las vesículas del Golgi. Y esas vesículas el Golgi las libera. A esa acción de liberar se llama secreción celular. Secreción celular. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la principal función del Golgi es la secreción celular. Y también al Golgi se le ha estudiado mucho y se ha encontrado otras funciones. El Golgi, por ejemplo, puede hacer un proceso de glucosilación, o sea, combinar glúcidos con proteínas, glúcidos con lípidos, ¿no? Ese proceso se llama glucosilación. También el Golgi está relacionado con la producción de lisosomas, ¿no? Lisosomas primarios, lisosomas chiquititos,
inactivos primarios, también produce los componentes de la pared celular, produce los componentes del glucocálix, todo eso. Por ejemplo, el glucocálix es una capa, una envoltura de la célula que se encarga del reconocimiento celular, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene glucolípidos y oligosacáridos que vienen justamente del aparato de Golgi. Ya vienen listos para ser depositados fuera de la membrana, ¿ya? Bien, entonces esa es la función del Golgi, muchachos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro todo? Entonces ya sabemos la función del retículo rugoso, liso y del Golgi, ¿ya? Ahora, pasamos a otra estructura. Seguimos avanzando. Los lisosomas. Los lisosomas son organelas de una sola membrana, ¿ya? ¿De qué se encargan? Son los estomaguitos de las células, si queremos entenderlo así. Se encargan de la digestión intracelular. ¿Qué significa esto? Toda molécula que ingresa a la célula, que puede ser un nutriente, por ejemplo, adentro del lisosoma va a ser degradada, va a ser catabolizada, ¿no? Pero para que un lisosoma, acá tenemos un lisosoma, mira, ¿ya? Para que un lisosoma se forme, ¿ya? Necesita del aparato de Golgi. Acá tenemos una célula, acá está su núcleo, aquí está el aparato de Golgi, ¿ya? Y mira lo que está haciendo el aparato de Golgi. Está liberando lisosomas primarios, o sea, está produciendo varios lisosomas primarios. Ahora mira acá, por endocitosis, ¿te acuerdas que te dije que era endocitosis? Mira, por endocitosis está ingresando una bacteria. Y una bacteria, pues tú sabes que tiene, porque ya has estudiado esto, ¿no? Una bacteria tiene pared, en su pared tiene peptidoglicano, tiene membrana, en su membrana tiene fosfolípidos, la bacteria tiene ADN, tiene agua, glucógeno, sales minerales, un montón de moléculas. O sea, lo que está ingresando es básicamente un organismo unicelular, ¿no? Chiquitito. Entonces, en este caso, ¿qué hace la célula? Lo engloba con su membrana, ¿ya? La membrana se hunde, se invagina, y forma un fagosoma. Un fagosoma es una vacuola digestiva pequeñita. Estoy hablando de una célula animal, ¿eh? Mira. Entonces, este fagosoma o vacuola digestiva engloba a esta bacteria. Adentro, mira, en el citoplasma. Y luego, ¿ya? Luego, este fagosoma se une al lisosoma primario que viene del aparato de Golgi. Y al unirse los dos, se forma un lisosoma activo, un lisosoma secundario, ¿de acuerdo? Entonces, este lisosoma secundario, ¿no? Va a comenzar ya a hacer el proceso de degradación, ¿ya? Lo que aquí han puesto heterofagia, ¿no? Va a degradar, ¿no? Las partículas o las moléculas dentro de esta bacteria, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero mira cómo se forma el lisosoma secundario. ¿Por la unión de qué? Por la unión de este fagosoma con este lisosoma primario que viene del aparato de Golgi. El lisosoma secundario tiene unas enzimas hidrolíticas que van a participar en este proceso, acá, ¿de acuerdo? Y por eso hace la digestión. Una vez que ha hecho la digestión, se liberan las partículas que no sirven por el proceso de exocitosis. Acá se está liberando. ¿Ok? Nada más. Entonces, ese es el proceso de digestión intracelular. Ahora, por otro lado, los lisosomas también pueden degradar organelas que no están funcionando bien o que ya han cumplido su ciclo vital. Por ejemplo, acá tenemos una mitocondria viejita que va a ser exterminada. Entonces, el lisosoma secundario se la come, entre comillas, la degrada y libera sus partes por exocitosis. Eso se llama autofagia, ¿de acuerdo? Autofagia celular, ¿ya? Como una limpieza que hace la célula. Luego tenemos a las vacuolas. Las vacuolas son organelas de una membrana, ¿ya? La membrana de la vacuola se llama tonoplasto, que se encuentran en las células vegetales. En las células vegetales, las vacuolas son grandes, se les llama vacuolas centrales, y su función va a ser almacenar agua. Son
organelas que almacenan. Su especialidad es el almacén, ¿de acuerdo? Al almacenar agua, están participando del proceso de turgencia, que es el ingreso de agua a la célula vegetal. Si la célula vegetal perdiera agua, ¿no? Entonces se llama plasmólisis al proceso, ¿ya? Pero si gana agua se llama turgencia. La vacuola participa en este proceso, ¿ya? Ahora, ¿hay vacuolas en las células animales? Sí las hay, pero no son como las vacuolas de las células vegetales. Las vacuolas de las células animales son pequeñas, son transitorias y participan en esto, mira, en la digestión. Se llaman fagosomas o vacuolas digestivas, son chiquititas, ¿ya? Pero el papel de la vacuola aquí, en la célula vegetal, es almacenar agua. Luego tenemos los peroxisomas. Los peroxisomas son organelas que se encuentran presentes también, si bien es cierto, en las células animales, ¿no? Y lo que hacen es un proceso también parecido al retículo endoplasmático liso, que es la detoxificación. Estas organelas, como resultado de su metabolismo, producen un compuesto químico que puede ser tóxico para la célula, que se llama el peróxido de hidrógeno, debido a una enzima que es la peroxidasa, ¿de acuerdo? Pero ni bien producen el peróxido de hidrógeno, lo catabolizan, o sea, lo desdoblan, lo convierten en algo más inofensivo, ¿no? El peróxido de hidrógeno lo convierten en agua y en oxígeno, y esto no es dañino para la célula. Esto lo hacen gracias a otra enzima que tienen que se llama la catalasa. Entonces, ¿cuál es la función del peroxisoma? Participar en el peróxido de hidrógeno, degradándolo gracias a su catalasa y liberando agua y oxígeno. O sea, se encargan de la detoxificación celular, igual que el retículo liso. Pero el retículo liso es un sistema endomembranoso, a diferencia del peroxisoma. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entendiste esa parte? Está claro, supongo, ¿no? Sí, profe. ¿O hay alguna? Bien, entonces, continuamos, muchachos. Plastidios o plastos. Tú dirás, pero no es lo mismo que cloroplasto. Bueno, el cloroplasto es un tipo de plastidio. Los plastidios o plastos son organelas de doble membrana que se encuentran en las células vegetales. No están presentes en las células animales, solo en las células vegetales, ¿no? En las algas también. Y el más conocido es el cloroplasto. Un cloroplasto es esto, ¿ya? Un plastidio que contiene internamente unas estructuras membranosas que se repiten constantemente, que se llaman tilacoides. Son como moneditas verdes que ves acá. Y cada tilacoide tiene doble membrana. En la membrana interna de los tilacoides encontramos a las moléculas de clorofila agrupadas en paquetes, y eso se le llama fotosistemas. La luz llega hasta ahí, y al llegar la luz hasta ahí, desata un proceso físico-químico que nosotros llamamos la fotosíntesis. Entonces se activa la fase luminosa y la plantita comienza a fabricar pues su propio alimento, se comienza a liberar oxígeno, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué diremos acá para simplificar? Porque esto lo vamos a ver más adelante en el tema de fotosíntesis, ¿ya? ¿Qué diremos? Diremos que el cloroplasto es un plastidio de doble membrana que contiene unas unidades membranosas chiquitas llamadas tilacoides, donde se encuentra la clorofila. Este cloroplasto también tiene un espacio interior que se llama estroma del cloroplasto, ¿ya? Aquí está el estroma. Y en el estroma se da la fase oscura de la fotosíntesis y en el tilacoide se da la fase luminosa de la fotosíntesis. Entonces el cloroplasto lo que hace es participar del proceso de fotosíntesis, ¿no? Acá tenemos un dibujo y acá tenemos una imagen bien bonita de un corte de una hoja donde vemos las células con bastantes cloroplastos. Bueno, pero también tenemos otros plastidios, ¿no? El cloroplasto, por ejemplo, es uno de ellos. Los plastidios se forman a partir de los proplastidios. Los proplastidios dan origen a los etioplastos y los etioplastos, ¿no?, dan origen a estos tres tipos, ¿no? Ya, a estos tres tipos.
cromoplastos, cloroplastos y leucoplastos. Los cloroplastos se encargan de la fotosíntesis, eso ni hablar, ¿no? Los cromoplastos son plastidios que almacenan pigmentos que le otorgan un color determinado a la planta, a los órganos, a los tejidos. Por ejemplo, la xantófila, que es medio amarillento, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el zapallo. El caroteno, que es medio anaranjado, lo podemos encontrar en la zanahoria. El licopeno, que es otro pigmento rojizo, lo podemos encontrar en el tomate. Y así sucesivamente, ¿no? Esos son los cromoplastos, son plastidios que almacenan pigmento. Los leucoplastos son también plastidios, pero incoloros, o sea, ellos no almacenan pigmentos. Por eso se llaman leucoplastos. Leuco es blanco, ¿no? Plasto es cuerpo incoloro, ¿no? Ahora, en los leucoplastos hay 3 tipos. Pero, profe, ¿a qué se dedican los leucoplastos? Usted me ha dicho que los cromoplastos almacenan pigmentos. Los cloroplastos, bueno, también almacenan el pigmento clorofila, pero se encargan de la fotosíntesis. ¿Y qué hacen los leucoplastos? Los leucoplastos almacenan sustancias de reserva. ¿Qué es eso, profesor? Son moléculas que la planta ha producido y que lo tiene ahí como reserva, en su tallo, en su hoja, en su raíz. Y hay 3 tipos de leucoplastos. Los amiloplastos almacenan almidón, los elaioplastos almacenan aceites y los proteinoplastos, obviamente, almacenan proteínas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Son esos entonces los tipos de plastidios. Por ejemplo, cuando consumo una papa sancochada, me estoy llevando el almidón que hay ahí, ¿no es cierto? Pero el almidón está dentro de esto, de amiloplastos. Bien, pasamos a las otras organelas. Esta es una organela muy interesante, la que está acá arriba. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Podría poner la anterior, por favor? Ahí está. Gracias. Ya. Ahora, ¿esto cómo se llama? Mitocondria. La mitocondria es, si se puede decir así, la central energética de la célula. Es una organela de doble membrana, cuya membrana interior se hunde de trecho en trecho y forma estas estructuras que se llaman las crestas mitocondriales. La parte interior presenta un espacio que se llama la matriz mitocondrial o mitosol que le dicen. En ese espacio encontramos ribosomas, encontramos ARN, su ADN propio. Igual en los cloroplastos, por si acaso, ahí también hay ribosomas y hay su material genético. Los cloroplastos y las mitocondrias son conocidos como organelas semiautónomas porque se pueden replicar sin permiso de la célula, ¿no? Son autónomas, semiautónomas, ¿ya? Bueno, y en las crestas observamos una enzima que se llama la ATPasa, que tiene 2 porciones, ¿no? Y que se activa con bastantes hidrógenos que vienen del proceso de respiración celular. Esta enzima produce ATP. Por esa razón, la mitocondria se va a encargar del proceso de respiración celular. ¿Y qué significa eso? Que va a producir ATP constantemente o energía química constantemente para la célula. Y las células con esa energía van a poder trabajar sin ningún problema en los tejidos. Las mitocondrias abundan bastante, valga la redundancia, en las células musculares, sobre todo en el miocardio, que es el músculo cardíaco, que le brinda la energía suficiente para poder bombear sangre, ¿no? Imagínate, pues, un problema mitocondrial a nivel muscular, con falta de oxígeno, baja cantidad de ATP, ¿no? Etcétera. Entonces puede haber problemas en los músculos, ¿ya? Es importante que la mitocondria reciba una adecuada oxigenación, ¿ya? Luego tenemos los glioxisomas. Estas organelas se localizan en las células vegetales, ¿ya?
Muchos dicen que son peroxisomas especializados, ¿no? Que se encargan del catabolismo de los triglicéridos y del anabolismo o la producción de carbohidratos dentro de las semillas. Por esa razón se les ha encontrado en las semillas de las plantas, ¿ya? Y se dice que están relacionadas con la germinación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los glioxisomas convierten los lípidos que hay en azúcares. Y una vez que hacen eso, los azúcares pueden ser usados como fuente de energía por la semilla para que pueda germinar y de esa manera la plantita pueda crecer. Entonces, cuando te hablen de glioxisomas, tú dices organelas vegetales que convierten los lípidos en azúcares. Punto. ¿De acuerdo? Luego tenemos estas estructuras de acá, ¿no? Son dos componentes de las células animales. Acá también los vemos, están de amarillo. Siempre están en parejas, ¿ya? Este es un grupo y este es otro. Se llaman centriolos. Los centriolos están hechos de microtúbulos. ¿Te acuerdas cuando hablamos del citoesqueleto, no? Dijimos que los microtúbulos son asociaciones de proteínas llamadas tubulinas. Estos microtúbulos se asocian formando como una especie de cañitas unas sobre otras y dan origen a estas dos estructuras que se colocan de manera perpendicular, como si fuera una letra T, ¿de acuerdo? Estas estructuras se llaman centriolos. Acá hay un centriolo y acá hay otro. La asociación de estos centriolos, ¿ya?, hace que en la parte de afuera se desarrollen un conjunto de microtúbulos, ¿ya?, que van a formar unas fibras que se llaman las fibras del áster, las fibras del áster, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto aquí en esta imagen, tú dices, parece un sol, ¿no? Con sus rayos. Estos rayos se llaman fibras del áster. Y estos dos componentes de cañitas que hay acá se llaman centriolos. Acá hay un centriolo y acá hay otro. Y la asociación de todo el conjunto se llama centrosoma, por si acaso. ¿Ok? Centrosoma. Entonces, el centrosoma, ¿qué es? Es la asociación de un par de centriolos con sus fibras del áster. Y esas fibras del áster con este par de centriolos están hechos de microtúbulos. Y si cortamos los microtúbulos, vamos a ver en una microfotografía cómo se asocian las tubulinas. ¿De acuerdo? ¿Ya? La pregunta es, ¿qué función tendrían estas organelas o estos organoides en todo caso? Porque esto no tiene membrana. Se encargan del proceso de división celular. Participan de la división celular. ¿Cómo? Dando origen a un conjunto de estructuras filamentosas que desarrollan dentro del citoplasma a la hora que la célula entra en profase. Esa estructura se llama uso acromático o uso mitótico, que más adelante va a ayudar a que los cromosomas se separen. Entonces, la función de los centriolos es permitir la formación del uso acromático durante la división, ¿ya? O sea, van a participar prácticamente en la división celular, ¿ya? Ahora, estas estructuras se encuentran en las células animales. En las células vegetales, en lugar de centriolos, vamos a encontrar casquetes polares. Pero la diferencia es que los casquetes polares carecen de estas fibras del áster. Por eso que en las células vegetales la mitosis se llama anastral, porque sus casquetes polares, que son los homólogos de los centriolos, carecen de ásteres, ¿ya? ¿Me entendiste esa parte? Bien, ahora pasamos al núcleo. El núcleo viene a ser una de las partes más importantes de la célula eucariota. ¿Cuáles son sus partes?
su membrana, que la vamos a llamar carioteca, ¿no? La membrana nuclear, la cual presenta dos láminas, ¿ya? También está formada de fosfolípidos y proteínas. La carioteca presenta unos huequitos que se llaman los poros nucleares y sirve para proteger lo que hay adentro. Y también para el intercambio de sustancias, como podemos ver acá, mira, hay poros, ¿de acuerdo? Permite el intercambio de sustancias entre la parte interna del núcleo y la parte de afuera, que es el citoplasma. El siguiente componente del núcleo es el espacio interior del núcleo, que lo vamos a llamar, en este caso, carioplasma. Si tú quieres también le puedes decir cariolinfa, ¿no? Acá no le han puesto el nombre, pero es el carioplasma o cariolinfa. Y adentro de ese espacio vamos a encontrar una zona, que acá sí está, que es el nucleolo, que yo te estaba comentando hace unos minutos atrás. El nucleolo es el centro organizador de la formación de las subunidades ribosomales. O sea, en el nucleolo se van a formar las dos subunidades de los ribosomas. Pero aquí, ojo con esto, no se van a ensamblar esas dos bolitas de los ribosomas. Van a salir por acá y en el citoplasma, allí recién se van a ensamblar y van a formar al famoso ribosoma para que participe en la traducción. ¿Ok? Y el otro componente es el ADN. El ADN dentro del núcleo está asociado, no está solo, está asociado a unas proteínas que se llaman histonas. Y cuando el ADN está asociado a esas proteínas llamadas histonas, esa asociación de ADN más histonas, ¿cómo se llama? A ver quién me dice. Cromatina. Muy bien, cromatina. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿qué es la cromatina? La cromatina es la asociación, ¿no?, de ADN más unas proteínas que se llaman histonas. Ahora, las histonas, ¿no?, envuelven al ADN, ¿no?, y comienzan a empaquetar al ADN y a las histonas, ¿no? Las comienzan a agrupar de a 8. Las histonas se agrupan de a 8 con 2 vueltas que le da el ADN. Esa asociación se llama nucleosoma. Un nucleosoma es un paquete de 8 histonas envueltas por dos vueltitas de ADN. Entonces, a lo largo del ADN tú vas a encontrar un nucleosoma con 8 histonas, otro nucleosoma con 8 histonas, ¿ya? Paquetitos, ¿ya? Como si fuera un collar de perlas, ¿ya? Esa cromatina que me acabas de decir se va a encontrar dentro del núcleo en 2 estados. En un estado bien condensadito, que se va a llamar así, heterocromatina. Y un estado a medio condensar, ¿no? Algunos le dicen descondensado, pero eso no es cierto. En un estado a medio condensar, ¿no?, que recién se está condensando, que se llama la eucromatina. Ahora, si te quieres acordar mejor, dirías, la eucromatina es un estado de condensación temprana de la cromatina, ¿no? Y la heterocromatina es un estado más avanzado de condensación, ¿ya? ¿Cuál es la función de la cromatina? Como tiene ADN, obviamente la función va a ser almacenar la información genética de la célula. ¿Ok? Profesor, ¿qué procesos del dogma de la biología molecular se dan en el núcleo? 2 procesos: la replicación del ADN y la transcripción. ¿Ok? ¿Y qué proceso se da en el citoplasma? La traducción. Replicación y transcripción dentro del núcleo. Traducción en el citoplasma. ¿Ya? Ahora, otra cosa más y otro dato más que te voy a dar. Cuando la... ¿Perdón?
¿Podría repetir eso último, por favor? Ya, el proceso de replicación y transcripción se da en el núcleo de la célula eucariota y la traducción se da en el citoplasma. En cambio, en las células procariotas, los tres procesos que te acabo de decir, replicación, transcripción y traducción, se dan en el núcleo de la célula. Perdón, en el citoplasma de la célula. Ese es en procariotas. Y en eucariotas, la replicación y la transcripción se dan en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Ahora, un dato más que te voy a dar. Aquí, vuelvo acá. Tú has escuchado de la palabra cromosoma, ¿cierto? Pero, ¿qué es el cromosoma? El cromosoma viene a ser la cromatina duplicada y condensada. O sea, tú para formar un cromosoma tienes que hacer una replicación del ADN y luego condensarlo. Y así vas a formar un cromosoma, ¿ya? Y esos cromosomas se forman justamente para participar del proceso llamado división celular, o sea, mitosis, ¿ya? Bien, bueno, ahora vamos a pasar, queda poco tiempo, a explicar este flujo de información genética, ¿no? ¿Cómo es que el ADN, con su código genético, pasa, o bueno, con su información genética, ¿no? Pasa a dar origen a una proteína. Para formar una proteína, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? ¿O qué cosa tiene que hacer tu célula? Lo primero que tiene que hacer es que la información que está acá en el ADN pase a un ARN. Y eso se consigue justamente produciendo un ARN que contenga la información genética del ADN copiada. A ese proceso se le va a llamar como transcripción. Transcripción. ¿Ok? Y esto va a ser posible gracias a una enzima que se llama la ARN polimerasa, la cual va a hacer posible una formación de un ARN a partir del ADN, ¿ya? En el caso del VIH, que es un virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, un retrovirus, como tiene una enzima retrotranscriptasa, lo que hace es lo contrario. Convierte el ARN del virus en ADN viral. Eso se llama retrotranscripción. Por eso lo han puesto acá. La transcripción normal, ¿dónde se da? En el núcleo de la célula eucariota. Una vez que tu célula ha copiado la información genética del ADN, lo cual se llama código genético, entonces va a participar de la traducción. Para poder hacer traducción, ojo con esto, se necesitan 3 tipos de ARN. El que está acá es el más importante porque trae los codones, o sea, los códigos genéticos que ha copiado del ADN. Este ARN se llama ARN de mensaje o ARN mensajero. Pero hay otro ARN que también hay que tener, hay que producir, que es el ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Y hay otro ARN que también hay que tener, que es el ARN ribosomal, o sea, el ribosoma que hemos visto antes, ¿ya? Entonces, hay 3 tipos de ARN para poder hacer traducción. Si yo no tengo esos 3 tipos de ARN, voy a poder hacer mi traducción. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Los 3 van a participar de este proceso o van a realizar este proceso para poder producir la proteína. ¿De acuerdo? Y este proceso de traducción
se va a llamar, o mejor dicho, se va a desarrollar dentro del citoplasma, con ayuda, obviamente, del ribosoma o el ARN ribosomal. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Bueno, estos procesos pues son largos de explicar, ¿no? Pero acá, con fines de poder de contestar preguntas, ¿no? Es importante que lo veamos con detalle, un poquito más con calma. Ahorita nos faltan 2 minutos para terminar. No quiero explicarlo muy rápido. Quisiera, por favor, que podemos explicarlo en la siguiente semana, ¿ya? Y terminar con esto para poder pasar a la siguiente clase, ¿ya? Solamente faltaría explicar este proceso de replicación, ¿ya? Y luego hablar de la transcripción y la traducción, ¿ya? Para poder explicar cómo se da la tabla o la tablita del código genético, ¿ya? Entonces, ¿te parece si lo explicamos la siguiente clase y dictamos las claves también, ¿ok? ¿Ya? Ya, ok, entonces nos ha ganado un poquito el tiempo, vamos a continuar la siguiente clase.